Días, martes 26 de agosto, y titulamos la columna de hoy, días 617, ¿por qué nadie quiere que caiga Milei? En el conocido, maravilloso cuento de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador, se cuenta que un nuevo emperador vanidoso fue engañado por dos estafadores que le prometieron un traje invisible para tontos. Desfiló desnudo ante un pueblo que no se atrevía a decir que el rey estaba desnudo, y solo un niño gritó la verdad, que en la Argentina de hoy no solamente está desnudo y va desnudo el gobierno expuesto por los casos de corrupción que llegan al mismo centro del poder, sino que también la oposición está desnuda, sin la posibilidad de ofrecer una salida política a la situación. El niño que tiene que gritar la verdad deberíamos ser los periodistas, o al menos decir nuestra verdad, que es lo que intentamos hacer en nuestra columna, diciendo de que el problema, el nudo del problema político de la Argentina es que no hay, no simplemente un fusible dentro del gobierno, sino un fusible dentro de la política. No hay una alternativa ni un proyecto político alternativo al del gobierno. Y la velocidad de lo sucedido es exponencial con cualquier otro gobierno. Por ejemplo, tanto Néstor Kirchner como Carlos Menem, los casos de corrupción que habían comenzado mucho antes, recién se transformaron en escándalos 5 años después de haber asumido, cuando la población se comenzó a desencantar con los resultados económicos que inicialmente fueron satisfactorios. En el caso de Milei, sucedió en febrero de 2025, a 1 año y 2 meses de haber asumido, con el caso Libra, conmocionando la opinión pública. Y ahora, con el caso de las coimas en discapacidad, en este agosto, a 19 meses de haber asumido. En la comparación esta que se hace con Menem y con el kirchnerismo, vamos más al caso de Carlos Menem. Algún entrevistado lúcido que tuvimos en este programa dijo de que Milei está como Menem en 1997, es decir, cuando la economía ya no daba resultados positivos y cuando la gente empezó a enojarse por el tema de corrupción. Es que el escándalo que se produjo alrededor de la corrupción en discapacidad le quemó los papeles, tanto a la oposición y no sé si no más que al propio gobierno, ¿no? Porque en este momento el poder político de la Argentina está desbordado por los acontecimientos y no tiene velocidad suficiente para dar respuestas. Nadie hubiese pensado que Milei estuviese en una crisis tan profunda, tan desestabilizante, a solo 1 año y medio o 19 meses de haber asumido. Y tras el escándalo de los audios filtrados, esperemos que hoy se modifique, pero ayer el dólar se disparó. El oficial quedó a solo 30 pesos de la banda de 1.400. El riesgo país volvió a ubicarse cerca de los 800 puntos. La cotización de los bonos en Wall Street cayeron entre un 2 y un 4%. Y sobre llovido mojado aparecieron nuevos audios que involucran ahora a la ministra de Capital Humano, Sandra Petrovelo, y vuelven a indicar que Milei sabía sobre el esquema de corrupción y no hacía o pudo hacer nada al respecto, de confirmarse cierto. Como si esto fuese poco, el presidente remató la jornada ayer con un lapsus en relación al kirchnerismo. Dijo, están molestos porque le estamos afanando los choreos. O sea, no dijo que les estamos quitando, les estamos sacando, les estamos aboliendo, les estamos impidiendo, sino que los estamos sustituyendo. O sea, le estamos afanando los choreos. Si bien hay una iniciativa opositora encabezada por el diputado socialista Esteban Paulón para iniciar una comisión investigadora sobre el caso, se está reactivando la comisión del caso Libra, no se va a fondo contra el gobierno en el inicio de un juicio político, porque no hay una alternativa de poder en la Argentina. Lo decía aquí también un entrevistado, que el juicio político es juicio, pero es político. O sea, para que el juicio se lleve adelante, tiene que haber condiciones políticas de necesidad y apoyo de la sociedad para que se lleve adelante. Y para eso tiene que haber un proyecto político alternativo que la sociedad termine privilegiando, que es lo que hoy no hay, y es el mayor reaseguro de Javier Milei. La velocidad en esta crisis de poder que corría Milei y ya se venía expresando en sucesivas derrotas parlamentarias, terminó de explotar con este escándalo, pero no dejó a la oposición el suficiente tiempo para organizarse, resolver sus internas y plantear una alternativa, ni siquiera de relato, ya no digo de gobierno. Peronismo golpeado por el fracaso
del gobierno anterior, por la detención de Cristina Kirchner, a duras penas logró presentar una lista en conjunto que no logra ocultar las pujas internas dentro del propio kirchnerismo, y paralelamente la tercera vía terminó presentándose en diferentes listas. Varios gobernadores pusieron en pie un frente de acción política común, pero tiene apenas algunas semanas de constituido. Pensemos que en los casos anteriores, cada vez que se creó una alternativa, ya sea por el lado del FREPASO o ya sea por el lado de Juntos por el Cambio, fueron procesos que demoraron entre 2 y 4 años de gestación. La población parece ir procesando la información de las noticias en este caso, pero la imagen del gobierno ya venía cayendo hace un tiempo. Vamos, aquellos que además de escucharnos por radio nos ven por televisión, a compartir un gráfico de la Universidad de Itela, donde la confianza del gobierno cayó 13,6%, o sea, 14%, respecto del mes anterior. De cualquier manera, la serie mensual completa todavía demuestra apoyo, pero está por debajo de Macri en el momento de la elección de medio término de octubre de 2017, comparable con la de este octubre 2025. Pero todavía faltan 2 meses para octubre y las encuestas no están aún pudiendo medir el efecto que genera las acusaciones de coimas en discapacitados. ¿Dónde estará cuando se vote? ¿Afectará las denuncias de corrupción en estas elecciones? ¿O recién después, como sucedió con Menem y con el kirchnerismo, cuando la economía mostró problemas o confirmó que había problemas que ya se venían insinuando previamente? Si el deterioro político de Milei continuara, si tuviera una performance mediocre en las elecciones, sin alcanzar, por ejemplo, los 87 héroes, entre comillas, que blinden los vetos en el Congreso, o si incluso hubiese una modificación de la ley de los decretos de necesidad de urgencia que exigieran que fueran aprobados por las 2 cámaras, y si así no fueran, los 90 días cesaran, la oposición empezaría a dirigir la agenda política desde el Parlamento y Milei quedaría prácticamente suspendido del aire, al borde de un eventual, no digo probable, pero tampoco imposible, juicio político. Vamos a hacer un ejercicio de pensar un potencial, un escenario posmileísta, porque quien mejor se anticipa a los escenarios posibles tiene mejores posibilidades de obrar racionalmente y de hacer que no se produzcan en el mejor de los casos. Es decir, si logramos anticipar algo de lo que podría suceder para poder entender mejor el presente. El futuro no es solo lo que vendrá, sino la proyección que ya organiza nuestro presente. Heidegger hablaba en El ser para la muerte: saber que moriremos condiciona cómo vivimos ahora. Y Sartre lo formula como un proyecto: somos lo que aún no somos. Y esa posibilidad futura ya estructura nuestro presente. O sea, son 2 maravillosas sentencias de la filosofía que nos ayudan a pensar cómo el futuro está en el presente. La idea de que vamos a morir estructura nuestra vida y cómo utilizamos el tiempo, y la idea de Sartre que formula que somos lo que aún no somos, y esa posibilidad futura ya estructura nuestro presente, nos sirve para imaginar una eventual Argentina post-Milei. Por ejemplo, si hubiera un juicio político, postelectoral, a Milei o a Sermán en algún momento, y este encontrase culpable al presidente y a la secretaria de la presidencia, obrar de manera incompatible con el deber de funcionario, lo primero que sucedería es que quien quedaría en la lista de sucesión en primera posición es la vicepresidenta Victoria Villarruel, lo que para muchos progresistas resulta peor remedio que seguir con Milei por la posición respecto de la dictadura militar que tiene Villarruel. Pero al mismo tiempo, el constante ataque del presidente a Villarruel, a quien la acusó de traidora y la dejó por fuera del gobierno, la transforma políticamente en otra cosa, en un dirigente de otro espacio, porque normalmente las veces que hubo juicio político, no solamente en la Argentina, sino en otros países, cae la fórmula completa presidencial. En este caso, Milei le hizo, si se quiere, entre comillas, el favor a Victoria Villarruel de considerarla parte de la oposición, fuera del gobierno. Incluso hubo sectores del peronismo, como el jefe de la bancada del Senado, José Mayans, que se mostraron cercanos a una parte de la ideología de la vicepresidenta, por lo menos aquello que tiene que ver con el nacionalismo, no con la dictadura militar. Inclusive dirigentes como Guillermo Moreno dejaron ver sus simpatías por Villarruel, o nuevamente Guillermo Moreno
estamos hablando de alguien minoritario dentro del peronismo. Claramente el kirchnerismo manifestó su total oposición y gran parte de la oposición también se escandaliza con las posiciones de la vicepresidente sobre la dictadura militar. Este es otro de los elementos que mantiene vivo al gobierno de Milei. No solamente que la oposición no está preparada por gobernar en este momento, sino que no están de acuerdo con lo que podría significar Villarruel como presidente, nuevamente por el tema de su posición sobre la dictadura. Obviamente la vicepresidenta de aquí podría hacer algunas modificaciones en su perfil público y obviamente la cercanía de la vicepresidente a la agenda de sectores que reivindican la dictadura podría modificarse si es que ella tiene el deseo de hacerlo. Si se llegase en un eventual acuerdo de la renuncia de la fórmula presidencial, la Asamblea Legislativa podría elegir un candidato, en ese caso cualquier parlamentario con mucha experiencia podría impulsar la transición hasta una nueva elección presidencial. Pero lamentablemente todo esto no solo conlleva una crisis institucional. El primer lastimado por la caída de un gobierno antes de tiempo sería el pueblo argentino, toda la sociedad. Y para nuestra sociedad esto implicaría una crisis en los mercados, una disparada del dólar, de los precios, una total caída de la capacidad de compra de los trabajadores. Por lo que finalmente aquí nuevamente Milei tiene una fortaleza que tiene que ver con el vacío que generaría su propia caída. En la teoría de los juegos, que es una rama de las matemáticas y de la economía, se estudian las decisiones estratégicas cuando el resultado de lo que elige un jugador depende también de lo que deciden los demás. No se trata solo de maximizar los beneficios individuales, sino cómo cada decisión está entrelazada con un tejido de expectativas mutuas. En ese marco aparecen escenarios clásicos como ganar-ganar, que es el de cooperación, como ganar-perder, que es la competencia desigual, pero el que tiene que ver con nuestra situación actual, el perder-perder, un conflicto destructivo donde ambos pierden. En este caso sería el presidente y la oposición. El escenario perder-perder describe aquellas situaciones donde por no cooperar o por sostener una estrategia rígida de confrontación, todos los jugadores terminan peor que si hubieran buscado un acuerdo. Es el paradigma del dilema del prisionero, por ejemplo. Dos acusados pueden delatarse o guardar silencio. Si ambos callan, reciben penas leves. Si ambos delatan, penas duras. Y si uno delata al otro, el delator se salva y el otro recibe la condena máxima, pero ninguno sabe qué va a hacer el otro y finalmente terminan los dos delatándose y perdiendo los dos. La desconfianza lleva casi siempre a que ambos delaten y en consecuencia, como decíamos, ambos pierdan. Lo interesante es que el escenario perder-perder no surge de la irracionalidad absoluta, sino de una racionalidad limitada. Cada jugador actúa protegiéndose de lo peor sin arriesgarse a confiar en el otro. Esa falta de confianza mutua destruye la posibilidad de cooperación y cristaliza un resultado negativo generalizado. En política internacional esto se traduce en guerras que devastan a todos los bandos, en economía, en proteccionismos recíprocos, que empobrecen a todos, y en relaciones personales y vínculos donde el orgullo o el rencor pesa más que la voluntad de resolver un conflicto. La lección de la teoría de los juegos es que el perder-perder es evitable, pero requiere una coordinación que trascienda la mirada individual. Cuando la cooperación no logra instalarse, el futuro hipotético, el miedo a ser traicionado, la sospecha de que el otro actúe en contra mío, ya modifica el presente, forzando a cada jugador a encerrarse en una estrategia defensiva que termina arruinándolo. Los argentinos podríamos estar en un escenario perder-perder en las próximas elecciones si efectivamente el gobierno se recuperara de la crisis y gana ampliamente las elecciones, se fortalece su proyecto político, que para muchos es cruel y corrupto. Y si el gobierno se desmorona electoralmente, se avecina un juicio político, los mercados terminarán descargando la crisis sobre la sociedad. Entonces, ¿cómo salir? ¿Cómo salir de esta situación? Como de este momento de la política. Hay muchos ejemplos históricos de cuando un sistema político se unió para salir de crisis mucho peores. A lo largo de la historia moderna se han dado momentos en los que las élites políticas y las fuerzas sociales de un país lograron superar rivalidades para enfrentar crisis graves. Por ejemplo, ejemplos clásicos como la Gran Depresión en Estados Unidos a comienzos de los años 30, cuando la economía norteamericana colapsó en el famoso 1929 de Wall Street. El desempeño alcanzaba con
niveles históricos, por ejemplo, de desempleo, el sistema financiero al borde del colapso. Y frente a esta emergencia, el presidente Roosevelt implementó un New Deal, un conjunto de reformas y programas de emergencias que buscaban recuperar la economía, y aunque Roosevelt era demócrata, el programa contó con bastante respaldo bipartidista en el Congreso. Generó un consenso social amplio que permitió mantener la estabilidad institucional mientras se reformaba el sistema financiero. Allí la cooperación política, aunque no perfecta, evitó un colapso mayor y sentó las bases para un nuevo contrato social entre el Estado y la ciudadanía. Tenemos otro ejemplo paradigmático. Se dio en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída de Francia en 1940, Churchill formó un gobierno de coalición nacional, incluyendo conservadores, laboristas, liberales. La amenaza existencial del nazismo obligó a que todas las fuerzas políticas, aun con profundas diferencias ideológicas, coordinaran esfuerzos para la defensa nacional. La coalición unió decisiones militares, económicas, sociales, desde la movilización industrial hasta la implementación de racionamiento y programas de bienestar, lo que permitió al país resistir los bombardeos, mantener la moral ciudadana. Un ejemplo en el continente europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial fue la propia reconstrucción de Alemania Occidental bajo el marco de la Ley Fundamental de 1949 frente a la devastación física y moral tras el nazismo y la guerra. Los principales partidos del Bundestag, socialdemócratas, demócrata cristiano y liberales, se comprometieron a un consenso político básico que prioriza la estabilidad, la democracia y la reconstrucción económica, con apoyo, en ese momento, del Plan Marshall y políticas de cooperación interna. Así, Alemania logró el milagro económico que todos conocen, que le permitió una rápida recuperación. En Asia, otro ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, es Japón. Ofrece otro ejemplo notable, que un país que quedó devastado, con ciudades destruidas, bajo la ocupación norteamericana, al mando de un general, el famoso general MacArthur, supervisando la transición. Los partidos políticos trabajaron para reconstruir un marco institucional y económico con una nueva constitución que generó una superación, convirtiendo a Japón luego en la tercera economía del planeta. En América Latina, otro caso interesante es Chile. Tras la crisis económica del 82 durante la dictadura de Pinochet, la economía chilena sufrió un colapso bancario, fuerte recesión, y si bien se trataba de un régimen autoritario, ciertos partidos de oposición le dieron un consenso técnico y más adelante el sistema se recuperó. ¿Puede pasar algo similar con el sistema político argentino en su rol histórico de tratar de superar la hipótesis de perder? Hay poco tiempo, muchas divisiones, pero tareas más imposibles fueron realizadas por dirigentes políticos y militares en este y en otros países. Finalmente, vale la pena tomar como pulso de la caída de la imagen del gobierno, más que el indicador que mostrábamos de la Universidad de Itela, el cambio de humor de periodistas que se mostraron cercanos a Milei. Vamos a hacer una breve síntesis de cada uno de ellos como una especie de, podríamos decir, de espejo de la sociedad. Vamos a comenzar con Fantino en Neura, el 23 de julio, hace muy poquito, decir Javier Milei es un pibe desconectado de la mugre de la política y Karina una buena mina. Acá, y esto quiero decirlo y lo aviso y lo anuncio porque sé que por ahí muchos de ustedes se van a sentir ofendidos y tal vez no lo resistan y se vayan de Neura. Lo tengo que decir. Es el momento que para cuidarlo a Javier hay que marcarle a mucho pelotudo y mucha pelotuda que se cree Napoleón, pero es Rambito y Rambón. Hay que marcárselos. Es el momento ahora de decirle, che, mirá, porque Javier es un pibe absolutamente desconectado de la mugre del día a día político, que hay un montón de gente alrededor que lo único que quiere es permanecer y estar, etcétera, etcétera. Está con la cabeza en la economía, está con la cabeza en cuidar la nave para que no le tiroteen lo que le van a tirotear, ustedes ya lo saben, económicamente se vienen tiempos aciagos con todo lo que le intentan hacer al gobierno. Entonces alrededor pasa lo que pasa. Y Karina, por más que muchos la critiquen, Karina es una buena mina. Es una mina noble, es una mina
piola, macanuda, cerrada, desconfiada como también es Javier, con su pequeño núcleo, pero no es una mina que está permanentemente en la rosca como muchos alrededor. Bueno, ahora vamos a lo que podría significar ese reflejo de el radar para captar el humor social, el mismo Fantino diciendo que caiga en cana el que tiene que caer. ¿Qué somos, boludo? ¿Gato y yeso levantando la mano diciendo, chupando pija, está todo bien, está todo bien? No, boludo, que caiga en cana el que tiene que caer, boludo. Y de verdad, si tienen que caer, que caigan, boludo, listo. Ojo que la dupla esa, Casanello y Picardi, son serios. Se comieron, por lo menos Casanello, brutales operaciones históricamente, cuando investigaban otras cosas. Los flacos son, van a ser, por lo menos es lo que se dice en el mundo como Dropi, si hiciste algo, la vas a pagar. Lo único que no le puede pasar a este gobierno, incluso el dólar se le puede ir a 700.000, pero lo único que no se le puede pasar a este gobierno, lo único que no le puede pasar es que haya mugre y que haya ladrones. No puede pasar eso. Pues nos disculpamos con la audiencia por poner estos testimonios. Vamos ahora al descargo de Jonathan Viale luego de la entrevista interrumpida con Javier Milei el 18 de febrero de 2025. Creo que me equivoqué. ¿Qué pasó? Te voy a contar. Yo tenía enfrente al presidente de la Nación, a su hermana, Karina Milei, al ministro de Economía, Caputo, Luis, al vocero presidencial, Manuel Adorni. Todos estaban ahí. Todos. Y tengo acá a César, a Sofía, que son todos mis testigos. Al asesor, Santiago Caputo, todos mirando así. Yo creo que mi error es que me faltó firmeza para mandarlo a la mierda a Santiago Caputo. ¿Sí? Tuve miedo de que la nota se suspenda, no sé. Voy a contar una cosa más interesante. En la charla en off en Casa Rosada, Karina Milei se me acerca y me dice, ¿viste que no te suspendí la nota? Le digo, no, claro, pero estaba esa posibilidad. Yo tenía miedo que la nota se cayera. Entonces, ¿quise proteger al presidente? No, de ninguna manera. ¿Quiero que esto salga bien? Sí, quiero que al país le vaya bien. Realmente estoy seguro que esta es la última oportunidad que tenemos como país para salir adelante, pero no por Milei. No quiero que a Milei le vaya bien, no me interesa Milei. Y ahora vamos a escuchar el más reciente, que tiene apenas horas, de el mismo Viale. Escuchémoslo. Vamos a los hechos. ¿Qué tuvimos hasta ahora? Primero, una estafa de una cripto, promocionada por el presidente. Promocionada, que fue la discusión que tuvimos ese día. No, promocionada. Segundo, valijas que se saltearon los controles de aduana traídas de Estados Unidos por alguien muy cercano al gobierno, Escaturice. Tercero, el Banco Nación contratando la empresa de la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Y ahora, 4, tenemos un audio filtrado del director de discapacidad o exdirector contando que Lule Menem, que es la mano derecha de Karina Milei, puso gente para quedarse con un retorno de laboratorios en contratos con sobreprecios. ¿No sienten ustedes, tal vez me equivoco, que son demasiados escándalos para 1 año y medio de gobierno? ¿No es mucho? Vamos a ir directamente, para no hacérselo más largo a la audiencia, de lo que decían antes y lo que dicen ahora, directamente a el audio 6 de Feynman el 22 de agosto diciendo es un plan sistemático de choreo. Le pido a la producción que salte el anterior. Vayamos a ese. El primer reflejo de muchos sectores libertarios es decir, bueno, el fiscal es K, el abogado denunciante es K. El punto es, porque si no, el razonamiento es K. ¿Se entiende? Está bien. Somos perseguidos políticos, esto es lofa. Está bien. Yo describo. Claro. Describo. Claro, por eso, pero viste que hay algunos reflejos libertarios que dicen esto. No, lo que pasa es que esto es una opereta, una cama que le hace el kirchnerismo. No, opereta no. Acá hay un tipo del mismo seno del gobierno, uno de los abogados del presidente. Amigo personal, que cuenta en un audio o en audios. Varios audios. Claro. Un plan sistemático de choreo. Claro. Esto no tiene nada que ver con cargar tintas contra ningún colega, simplemente estamos viendo cómo comunicadores que se habían manifestado cercanos a las ideas de Milei, que son escuchados por cientos de miles y tal vez millones de personas que siguen al presidente, empezaron a hacer críticas.
¿Estos periodistas perciben el cambio de humor social o lo producen? Difícil saberlo, también es una combinación. Por ejemplo, si hubiese una masa popular defendiendo con todo al presidente, sentirían rápido el rechazo a sus críticas. Por ahora, esas manifestaciones, ningún tipo de crítica a lo que dicen los periodistas críticos o los periodistas que ahora critican, se refleja en la sociedad. Volviendo en el tiempo, que nos llevó a los casos de corrupción en el pasado, tanto del menemismo como del kirchnerismo, el tiempo que tardaron los casos de corrupción en convertirse en escándalos, en aproximadamente en todos los casos más de 4 años, casi un periodo presidencial completo. Vale mencionar que en aquella época no había teléfonos celulares ni redes sociales, y entonces los grandes medios podían atemperar las denuncias que hoy estallan mediáticamente de abajo hacia arriba, sin ningún amortiguador, sin que nadie al mismo tiempo pueda capitalizar el descontento. Por lo tanto, no solamente está desnudo el gobierno, sino está desnuda la oposición, y como se viene repitiendo, Milei no tendría contra quién perder. En síntesis, nos vamos con una canción, Vencedores Vencidos, de Los Redonditos de Riscota, que de alguna manera describe el estado de tanto el oficialismo como la oposición.